es que esto es marca personal. O sea, yo primero para que la gente entienda cuál es mi valor y para poder transmitirlo, pues el primero que lo tengo que entender soy yo. Fortalezco mi marca personal, la vuelvo más valiosa, se empieza a ver como una marca casi de lujo y entonces me da un resultado de mucha más satisfacción. Un médico que le está yendo relativamente bien, que está empezando, está trabajando todo el tiempo. No tiene tiempo de pensar en marca personal, en su mente, ¿verdad? En su mundo. Al médico que esté escuchando que no tenga marca personal, eso es urgente. Bienvenidos al podcast de Flow. Hoy tenemos el privilegio de estar con el doctor Juan Esteban Sierra Mejía, el doctor Gess, con el que lo hemos seguido desde hace más de 2 años, Jean-Marc y yo. Él es un cirujano plástico colombiano con más de 26 años de trayectoria, es fundador de la clínica Gess en Medellín, El Tesoro, y de Monbu, que es una plataforma slash mentoría de gestión para convertir consultores médicos en negocios rentables. Perfecto alineamiento con lo que estamos buscando, Jean-Marc. Esto es como, creo que, un fit muy potente. Es ISAPS Mentor y es ganador de la medalla de oro en ISAPS Olympiad Athens en el 2023 por un procedimiento que simplifica la gluteoplastia. ISAPS es, para los que no conocen, es la asociación más importante y más prestigiosa de cirujanos plásticos a nivel global. Él es el secretario en Colombia. Se especializa en cirugía corporal y lleva más de 6.000 mamás que han recuperado su autoestima y lo que ellos querían por medio de cirugía avanzada. En cuanto a formación, él es médico en la Universidad de Caldas, Manizales, tiene una especialización en cirugía plástica en el Hospital General de Bon Suceso en Río de Janeiro y, y fellow en Clínica Ivo de Pitangui. El doctor, una de dos de las cosas que yo considero más interesantes en este momento de mi vida para hacer éxito, para ayudarle a cientos y a miles de cirujanos plásticos en el mundo, y es un cirujano plástico top y al mismo tiempo pienso que es un empresario top y un mentor top reconocido a nivel global. La clínica Dr. Hess es una marca centrada en resultados naturales y una experiencia integral que incorpora la cámara hiperbárica como soporte pre y postoperatorio. Y en la parte de su rol emprendedor de Monbu, es una iniciativa de mentoría y formación para médicos independientes que convierten consultorios en empresas rentables. Organiza el Monbu Summit y tiene un podcast también de médicos disruptivos y emprendedores con consultorios productivos. Y también oferta de cursos de ventas para médicos. Entonces tiene un montón de materiales, algunos pagados, muchos gratuitos, y pienso que va a ser una mina de oro. Estoy muy entusiasmado sobre este podcast y sobre conocerlo finalmente al doctor, y al que espero que dentro de poco hagamos un evento presencial. Llamar también, bienvenido a vos también. Contame cómo estás entusiasmado de hablar con el doctor, y muchísimas gracias al doctor por acompañarnos hoy. Sí, doctor, muchísimas gracias, es un honor y estoy muy emocionado por esta conversación porque es muy difícil conseguir a un médico que ha tenido tanta trayectoria en la medicina, tanto como en ser emprendedor. Entonces, estoy muy emocionado. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias Roberto y Yamar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento también. La verdad, buscamos durante muchos años impactar muchas mamás con nuestra cirugía, pero desde hace unos años quise también impactar a muchos colegas que yo veo que, como decimos en Colombia, patinamos mucho en muchas cosas que no sabemos, que no nos enseñan en la universidad y yo me encontré que tengo mucho que enseñarles y dije, pues eso va a ser mi propio propósito de vida y me dediqué a eso hace 5 años sin dejar la cirugía plástica también. Súper bien. Wow. ¿Qué fue lo que le llevó a elegir la cirugía plástica como desde un inicio? Vámonos a los orígenes. Bueno, el origen de mi especialización viene de la facultad. Yo venía en la facultad pues recibiendo lo que todos estudiamos siempre, pero cuando llegamos a cirugía y entré a un quirófano, yo dije, definitivamente estoy en el lugar que quiero estar el resto de mi vida, trabajando en cirugía. Fue un antes y un después con ese quirófano, ¿verdad? Entró al Me quirófano acuerdo, y me acuerdo del primer día que me lavé las manos en quirófano. Me acuerdo de eso. Y yo dije, yo quiero ser cirujano. Además, yo tenía mucha habilidad con las manos. Yo tocaba piano, toco piano todavía hasta hoy, pero en esa época lo hacía. Entonces, mis manos tenían pues cierta inquietud, cierta habilidad. Entonces, yo siempre también dije, bueno, alguna cosa que yo haga con las manos. Entonces, no me veía como un clínico solamente, sino que dije, yo voy a ser cirujano. Y cuando me estaba lavando las manos esa vez, yo dije, y entrando a cirugía y viendo pues el cuerpo humano y que uno podía transformarlo y hacerle mejorías con cirugía, pues yo dije, esto es lo mío. Sí. Ya después cuando llegué a 10.º semestre, empecé a ver las especialidades como que me gustaban y yo dije oftalmología, otorrino, cirugía plástica. Las otras las saqué. Dije, una de esas tres. Y la que tuve oportunidad de hacer una rotación opcional fue cirugía plástica. Entonces entré a esta rotación y tenía una profesora que era maravillosa y me motivó muchísimo y además tuve una oportunidad esa semana, fue una casualidad o diosidencia, como se llama,
me tocó una cosa que se llama Operación Smile, que era una semana en el hospital donde yo estaba haciendo la rotación. Iba a la Operación Smile desde Estados Unidos con una cantidad de cirujanos plásticos a hacer cirugías reconstructivas y craneofaciales en niños. Entonces yo vi aquello y eso sí, ahí sí fue totalmente el flechazo. Cuando yo vi cómo se desarrollaba la cirugía plástica y cómo se le transformaba la vida a estos niños que mejoraban totalmente y ver la habilidad de los cirujanos en esas minucias, estos microscopios, esas cirugías así, yo dije, esto es lo mío. Y ahí yo ya dije, por aquí fue. Es increíble porque yo en sus palabras veo un componente como social, un componente artístico y un componente intelectual. Mi pareja es cirujana, ginecóloga, oncóloga, y ella me habla mucho de la belleza, ¿verdad? Como que el arte detrás de la cirugía. ¿Acaso eso juega algún papel en la manera en la que usted o en lo que Claro, lo influenció a seguir este camino? mucho, mucho, me influenció muchísimo porque imagínate, yo vengo de una familia en la que mi abuelo era médico, pero era pintor, artista. Mi mamá Ajá. era artista, también artista plástica, era pintora. Toda la vida en mi casa hubo atriles, pinturas. Mi papá era neurocirujano, pero también era Wow. fotógrafo. Entonces él Mm. hacía unas fotografías que él siempre estaba mirando cómo era la composición. Él llevaba modelos a la casa y les tomaba fotos. Entonces miraba las sombras, las luces, composición fotográfica. Mis hermanas estudiaron arquitectura y la otra estudió diseño. Digamos que yo fui el que aparentemente me desvié, pero realmente estaba llevando ese arte también a otro nivel, que era al nivel del cuerpo humano. El arte y la Eso, ciencia corren en la familia. Eso, doctor, una de las cosas que me parece, que admiro mucho de personas como usted, un médico que se llama Atul Gawande, que es un saludista público, cirujano y administrador en Estados Unidos, que es una eminencia, y él trabaja 3 meses como cirujano oncológico top, después trabaja como asesor en temas de política pública, necesita tener sistemas detrás, necesita tener alguien que investigue sobre las nuevas técnicas quirúrgicas, pero también necesita que los instrumentos estén limpios, que haya un proceso y los skills y las habilidades que se necesitan son distintas. Yo pienso que es como tener una persona, a veces los cirujanos plásticos creo que muchos tienen un microscopio, una atención al detalle, pero desenfocarse y de pasar de un microscopio a un telescopio o a la visión natural, es un cambio que no todo el mundo tiene, ¿verdad? O sea, como que nada más puedo ver cosas pequeñas o cosas grandes, y en lo que veo, lo que me gustaría preguntar a ustedes, usted ha notado eso en algunos de sus colegas, ¿verdad? Que hay alguna gente que es, los cirujanos plásticos es una persona que ha pasado por un montón de filtros, es élite en esfuerzo, en técnica quirúrgica, pero en algunas ocasiones para hacer una clínica rentable y exitosa se necesitan otras habilidades que es con otro enfoque. Y quería preguntarle a usted que reflexionar en torno a eso. Bueno, estás entrando en un tema bastante profundo porque la verdad es que lo que hemos encontrado, pues nosotros también ahora que venimos trabajando desde hace unos 7 años más o menos con médicos de todas las especialidades y no solo cirujanos plásticos, pero también cirujanos plásticos. Y claro, encontramos que los médicos nos enfocamos muchísimo en nuestro ejercicio profesional, totalmente enfocados. Y lo que yo repito y digo muchas veces, seguimos haciendo cursos, vamos a congresos, pero todo de lo mismo, o sea, como especializándonos cada vez más y buscando más detalles en nuestra especialización, porque nos apasiona tanto que seguimos profundizando. Pero muchas veces nuestros consultorios pues no reflejan ese éxito como que nosotros deberíamos tener porque no tiene organización. O sea, nosotros dejamos eso así como muy al acaso y a veces ve uno sí, médicos muy exitosos, pero con sus consultorios y con sus vidas en general, pues con cierto desorden que no le han logrado ver en perspectiva, como tú lo estás diciendo, y además no encuentran una forma de cómo organizarlo o de cómo comenzar. Entonces, pues tienes toda la razón. A veces nos enfocamos mucho en el detalle y no miramos tanto en perspectiva. No todos tienen esa capacidad. Me Interesante. interesa mucho cuál fue su trayectoria del quirófano a el mundo de ser emprendedor. Pues les voy a contar. Imagínense que yo, cuando comencé mi ejercicio profesional en 1997, pues yo tenía mi consultorio y empecé, les voy a poner en contexto, yo ejerzo en la ciudad de Medellín, pero yo nací en la ciudad de Manizales, otra ciudad. Entonces, cuando yo llegué a esta ciudad, Medellín, a mí no me conocía nadie. O sea, no tenía familiares, no tenía colegas que me mandaran pacientes, nada. Entonces yo dije, yo tengo que darme a conocer. Yo decía, bueno, ¿y yo cómo hago? En esa época existían las páginas amarillas. Wow. Entonces, pues era pautar en las páginas amarillas, costosísimo, para sacar un aviso así de pequeñito.
dentro de 80 avisos que había allí para que alguien lo viera. Bueno, eso era un problema. Entonces yo empecé también a decir, bueno, ¿qué otra manera? Entonces yo empecé a hacer unos brochures con fotografías y pagaba, yo las diseñaba, yo ponía las fotos y yo la mandaba al periódico y en el periódico la colocaban y yo decía, yo quiero que llegue a ciertos sectores de la ciudad. Entonces empecé a hacer marketing sin mucho conocimiento, comprando libros de marketing. Parecía un no médico leyendo de medicina. O sea, yo no entendía nada de lo que decía ahí, pero yo decía, ah, aquí dice que hay que hacer esto. Entonces yo más o menos hacía alguna cosa que salía. Y entonces comencé a asistir a cursos de marketing, a cursos de gestión, y yo iba allá y yo me sentía como un extraterrestre, porque todo el mundo hablaba como de un tema que todo el mundo sabía, pero yo no sabía nada. Y yo era ahí poniendo cuidado, pero todo me servía, todo me servía. Y pasé así 10 años. O sea, yo comencé a tener clientela Wow. y estuve 10 años así, aumentando con el voz a voz, con el marketing. Claro, como yo hacía marketing, me empezaron a visitar entonces personas que sabían de marketing, que hacían marketing y me decían, pauten esta revista, pauten este periódico, pauten esta emisora de radio, y yo pues no sabía ni qué hacer porque no tenía un asesor de marketing, era yo. Entonces yo me acuerdo que una de las cosas que hice, ensayé una vez en una revista, era un libro de cirugía plástica, había 50 cirujanos plásticos, eso no funcionó y yo dije, no vuelvo a pautar donde está todo el mundo. Primera lección. Claro. Ahí dije, bueno, donde no hay nadie. Y un día me visitaron de la televisión y yo dije, televisión, pero es que eso es muy costoso, yo salir en televisión, será, y además eso era en vivo, me invitaron a un programa, me dijeron, vaya doctor y pruebe, salga en un programa en vivo, los periodistas lo entrevistan y usted simplemente contesta las preguntas. Y yo dije, pues suena como fácil. Entonces fui y ahí duré como 5 años en ese canal de televisión y eso comenzó yo vi que eso tuvo éxito, las personas venían por ese programa de televisión, llamaban y lo que yo hacía era educar, educar. Y eso es importante frisarlo ahí porque era enseñar. Yo no salía ahí diciendo que yo era el mejor, ni que se operaran conmigo, ni nada de eso. Yo salía ahí enseñando qué es la cirugía de párpados, qué es la cirugía de abdomen, bueno, etcétera. 10 años. A los 10 años en ese consultorio donde yo estaba, prácticamente me echaron. Me dijeron, no, doctor, ya no más, aquí en este consultorio no más, porque yo estaba alquilado. Entonces, Ok. ese amigo que me había alquilado, yo me sentí muy mal en ese momento, pero la verdad después dije, me hizo un favor, porque me dijo, empiece usted ya, o sea, empiece usted solo, le tocó arrancar. Entonces yo me fui de ahí, compré mi consultorio, lo hice a mi manera, lo diseñé, todo, empecé a funcionar y se me ocurrió la brillante idea de hacer un spa. Entonces yo hice un spa hermoso, lo decoré, muy, sí, muy grande, muy lindo, equipos, compré equipos, contraté gente. Y yo dije, bueno, ¿y ahora y los pacientes? Entonces los pacientes eran los pacientes que yo atendía en el consultorio, que iban allá, pero no había más. Y todavía no había las redes sociales, no había, o sea, el marketing funcionaba muy distinto. Entonces, la verdad, al año yo dije, esto fue fracaso, cierro porque no quiero perder más dinero y sigo enfocado en lo mío. En ese momento yo dije, definitivamente esto yo no lo puedo manejar, necesito a alguien que me ayude, busco, consigo a alguien que me ayudó y estuve tomando una mentoría durante 4 meses con un ingeniero que no sabía de medicina, que yo le tuve que enseñar a él qué era lo que yo hacía y él me dio unas pautas que las sacamos de muchas reuniones. Yo quiero enfatizar este tema de las reuniones porque la verdad es que fueron 4 meses, cada 8 días, reuniéndome con él toda una tarde, eran los viernes, y yo, no, es que yo quiero sacar esto adelante, entonces lo hicimos. Al final él me sacó un brief y me dijo, mire, aquí están las tareas suyas y usted lo tiene que hacer. Y yo le dije, pero yo, y me dijo, sí, usted lo tiene que hacer. Yo no puedo porque yo trabajo en otra cosa, yo soy de otra empresa, no puedo hacerlo. Y me dejó eso. Entonces, pues la respuesta larga es esa para entender el contexto. Pero entonces, claro, cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, esto no es un consultorio solamente, esto es una empresa. Eso me lo enseñó esta persona. Y pues yo comencé a implementar todas estas cosas paso a paso, de a poquito, de a una. A los 5 años yo dije, ya implementé todo lo que este señor me dijo y estaba yo, pero súper arriba ya, ascendiendo, encontrándome a otro nivel. Y ahí fue que yo dije, definitivamente los médicos no sabemos nada de eso y necesitamos todo de eso. Entonces yo dije, yo voy a hacerlo. Y por eso comencé Mumbo. Tengo 1000 preguntas, tengo demasiadas preguntas. Ok, primero,
desde el inicio se nota una gran curiosidad hacia todo lo que tiene que ver con marketing, ¿verdad? Usted llegó, probó, se informó. ¿Qué es lo que alimenta esa curiosidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo llama a usted a querer aprender? Bueno, en ese momento, por ejemplo, lo del marketing era la necesidad, Sí, porque yo tenía que hacerme conocer. Entonces, y cuando entré en ese mundo del marketing y de los negocios, yo dije, ah, pues esto está muy interesante. Hablando de mis padres, ellos dos fueron empleados toda la vida. Y es muy curioso porque, pues yo, al contrario de lo que ellos hicieron, yo dije, yo no quiero esto, yo quiero tener libertad. Yo quiero poder disponer de mi tiempo, yo quiero formar la carrera y mi consultorio como yo quiero, a mi modo, que no me digan qué tengo que hacer, ni que me digan cuándo tengo que trabajar, ni nada de eso. Entonces, eso era lo que a mí me movía y hasta hoy es lo que me sigue moviendo. O sea, yo le sigo apostando a eso hasta hoy, a mi libertad. Entonces, creo que, y el aprendizaje, pues que yo creo que la mayoría de médicos somos como muy ávidos de aprender. Pero yo dije, pero tenemos que aprender de otra cosa. Es que no solo de medicina, estudiemos otras Claro. cositas que nos pueden aportar mucho a nuestra carrera. Muchos médicos dicen querer libertad, pero no la tienen, ¿verdad? Porque están muy ocupados, siempre están en consulta, su ingreso depende de su tiempo. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más valiosos que le han ayudado a usted a tener esa libertad? Pues mire, primero que todo, fue entender que tenía que crear una marca personal muy fuerte y muy poderosa. en qué año lo entendió? Lo de la marca personal, cuando después de mis 10 años, solamente cuando ya Ok, llevaba 10 años yo entendí, yo dije, es que esto es marca personal. O sea, yo primero, para que la gente entienda cuál es mi valor, primero tengo que entenderlo yo. Y para poder transmitirlo, pues el primero que lo tengo que entender soy yo. Entonces, claro. entender qué es lo que quiero, por qué hago lo que hago. Entonces, yo dije, primero marca personal. Tengo que entender y me puse también a estudiar un poco de eso, a escuchar sobre este tema, a leer libros sobre el tema y profundizar. Y a raíz de eso, y cuando veo cuál es mi expertise, pues digo, realmente yo estoy haciendo muchas cosas, que eso fue otra cosa muy importante que me movió, que yo tenía mucho trabajo, a mí me estaba yendo súper bien cuando llevaba 10 años, muy bien. Yo me puedo quedar así y yo dije, ya aquí voy bien. Y la mayoría de los colegas yo creo que les pasa eso, se quedan ahí y siguen porque van bien. Van bien entre comillas, porque quieren libertad, pero no la tienen. Y van Sí. bien entre comillas porque cuando les preguntas cuáles son tus egresos, cuáles son tus ingresos, no saben cuántas el año entrante qué vas a hacer, qué vas a disponer de tu tiempo libre, cómo te ves a 5 años, cómo te ves a 10 años, no saben, no me veo, yo voy haciendo y voy mirando. Entonces yo me di cuenta también que tenía que hacer un plan estratégico para mi futuro, para mis 3 años, para mis 5 años, para mis 10 años. Tenía que hacer un plan para saber hacia dónde yo me estaba dirigiendo. Y también enfocarme en lo que yo era más experto, que era atender a mis pacientes en la consulta y operar. Entonces yo dije, lo otro, alguien lo tiene que hacer por mí, porque yo no puedo seguir trabajando desde las 7 de la mañana o 6 hasta las 9 de la noche y los sábados, pues porque así me voy a morir, me voy a enfermar y no voy a disfrutar de nada de lo que tengo. Entonces, la otra lección fue empezar a delegar cosas y a yo especializarme en lo que yo sabía hacer y que era la fuente de ingresos, que era consulta y cirugía. Me encanta, todavía tengo mil preguntas porque la dirección es muy clara, ¿verdad? Pero ahora quiero meterme en las tácticas. Entonces, tenemos cuatro cosas: desarrollar una marca personal, enfocarse, tener una planificación estratégica y delegar. Cuatro cosas. Un médico que le está yendo relativamente bien, o un médico que está empezando, está trabajando todo el tiempo, ¿verdad? No tiene tiempo de pensar en marca personal, en su mente, ¿verdad? En su mundo. No tengo tiempo para marca personal, no tengo tiempo, enfocarme en por qué me voy a enfocar si puedo vender cirugía tal y de esta otra cirugía también. Ah, voy a agregar también algo para obesidad, que eso es un tema a la moda ahorita. Voy a agregar eso también. Sí, también, ¿Cómo siempre desenredamos? también siempre está la urgencia de, me estás hablando de marca personal y estrategia, pero tengo un paciente que tengo que cuidar en postoperatorio, mi esposo se quiere ir de vacaciones a Aspen, o sea, siempre hay cosas urgentes, ¿verdad? ¿Cómo desenredamos la mentalidad de que es el estándar para la mayoría de los médicos emprendedores? Pues el tema de enfocarse digamos, hablando de libertad y de calidad de vida. Nosotros bueno, yo, como ustedes lo mencionaron ahora, me he convertido en conferencista
y no solamente de cirugía estética, sino también de negocios, de gestión de negocios, y tenemos una rueda de la vida, y esa rueda de la vida pues tiene, en algunos casos tiene 7, en algunos otros casos tiene 9 componentes, y siempre hablo de que hay que tener un equilibrio de esos componentes, o sea, no es solo trabajo, hay que mirar cómo están las otras cosas, cómo está el ocio, cómo están las finanzas, cómo está la familia, cómo está el autocuidado, cómo está la parte espiritual. Entonces, pues si uno quiere ser una persona integral y tener pues una vida realmente completa, que no sea solamente trabajar, trabajar y trabajar, hay que enfocarse y ver qué equilibrio le podemos dar a eso. Entonces, cuando necesitamos más tiempo para esas otras cosas que mencioné, pues empieza uno a decir, entonces yo debería comenzar a tal vez mirar cómo mi hora de trabajo se vuelve más productiva. Entonces, ¿cómo valorizo yo mi marca personal de modo que yo, operando no a todo el mundo, operando menos y aumentando precios, yo puedo lograr muchos mejores resultados, dedicar más tiempo a mis pacientes, fortalezco mi marca personal, la vuelvo más valiosa, se empieza a ver como una marca casi de lujo, muy aspiracional, y entonces pues eso me da un resultado por lo menos personal de mucha más satisfacción porque le puedo dedicar más tiempo a mis pacientes, que es una de las cosas que a mí me interesa. Entonces, pienso que uno se tiene sí que sentar es a analizar qué es lo que uno quiere en la vida y pues basado en eso tomar decisiones. Digamos que eso es una de las cosas que nosotros le ayudamos a los médicos cuando estamos empezando las asesorías a que piensen qué es lo que quieren, porque es rara la persona que tiene claro eso. Claro, y todo el mundo quiere cobrar más por hora. ¿Cuál es la relación entre enfocarse y poder lograr ese resultado que mucha gente quiere, pero muy pocos logran? Poder dar ese servicio aspiracional, poder dar ese servicio premium. Es un tema de fortalecimiento de marca personal, un tema de trabajo en equipo, porque yo no estoy, también les menciono, no soy yo el que estoy hablando, y pues yo estoy hablando, pero todo esto es un trabajo en equipo también de mi equipo de marketing, de un equipo de capacitaciones en liderazgo que yo he hecho, de libros que he leído. Yo el otro día me ponía a ver todo lo que he leído, entonces todo eso me ayuda a yo decantar una cantidad de cosas que a mí definitivamente yo digo, pues eso no me interesa, no le voy a apuntar a todo, me voy a enfocar en una sola cosa. Y cuando yo me enfoco y las personas perciben además eso, los pacientes perciben que yo estoy enfocado, le llego a las personas, por ejemplo, que yo hablo, que son mamás, señoras, la mayoría, pues o todas mujeres ya más maduras, que tienen un mayor entendimiento de lo que están logrando cuando están invirtiendo en su cuerpo, en su transformación, y eso hace pues que uno logre por medio de muchas estrategias de gestión de la marca y de gestión de los pacientes, de llegar a posicionarse en un nivel un poco superior y que esas personas estén dispuestas a pagar más por tus servicios. Pero cuando dices gestión de marca, gestión de experiencia de pacientes, ¿a qué te refieres exactamente? En tu caso. Pues en mi caso es que nosotros, digamos, toda la estrategia de marketing que se hace, pues lógico, pasa por mí porque yo digo, ¿qué es lo que yo quiero reflejar? ¿Qué es lo que yo quiero que mis pacientes vean? ¿Qué es lo que quiero generar en la mente de esos pacientes cuando yo estoy solamente hablando, por ejemplo? Si cada palabra que yo trato de decir, aunque hago unas transmisiones en vivo y no son planeadas y no son con libreto, pero es qué es lo que yo quiero transmitir. Entonces, yo enfoqué mi mensaje en tres cosas: en tranquilidad, en seguridad y en resultados. Entonces yo siempre que estoy hablando en esos en vivo, yo hablo sobre, de alguna manera, yo estoy hablando de eso. Y claro, las pacientes cuando vienen a mi consultorio dicen, es que yo siento tranquilidad, siento seguridad y me encantan sus resultados. O sea, ustedes si tienen un conocimiento de marketing saben que eso es sí casi que uno más uno es dos. Pero muchos médicos no lo sabemos, ni no lo saben. Eso es muy interesante porque muchas veces, y creo que aquí usted puede dar, me interesa mucho su consejo, en Flow nosotros le ayudamos a cirujanos a crecer y uno de nuestro buyer persona, el tipo ideal de persona que atendemos, es que ya haya trabajado con alguien de marketing antes y que le haya ido mal. ¿Por qué? Porque usted comentó como usted perdió dinero, ahora ya usted ya tiene un aire como de sabio, ya pasó por donde asustan y la gente cuando lo conoce a usted piensa que usted nació así, pero no, usted se equivocó mil veces, lo que pasa es que fue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y no se quejó de los demás. Dijo, no me equivoqué, elegí mal el de marketing, ahora tengo que elegir lo mejor. Invirtió, hizo muchas de esas cosas. Y eso que usted habla de una marca, la marca es, ¿por qué voy a invertir en marca? Voy a invertir en que me lleguen los pacientes. Nada más marca. Una marca personal es una heurística, o sea, es un atajo mental donde aquí usted en Ciudad de México. En México hay más de 2.500, 3.000 cirujanos plásticos. ¿Qué es lo que un cirujano hace para que la gente lo elija? Y es invertir en como en real estate mental
así como usted lo está diciendo alineado, en qué soy bueno yo, en qué me diferencio de los demás y cuánto voy a invertir hacia eso. Entonces, mi pregunta, si usted muy puntual es, ¿qué recomendación le daría usted a un cirujano plástico a la hora? Digamos, tal vez a un cirujano plástico dice, no, sí, pero yo no tengo la disciplina del doctor Sierra, yo no me voy a meter en una mentoría de $7,000, ni me va a pasar ciento. Una persona que quiere invertir menos en esa formación y que pueda encontrar atajos, ¿cuál sería la recomendación? Atajos, siempre va a tener que hacer algo, como el ingeniero le dijo, usted tiene que hacer trabajo, pero él quiere hacer menos trabajo que usted. ¿Qué recomendación le daría a la hora de elegir a los equipos, administradores, y cuáles son esas personas a las cuales tiene que rodearse un cirujano plástico que quiera duplicar ventas, por ejemplo? Yo he encontrado, o yo no, nuestro equipo de Mumbo y también en las conversaciones que yo tengo con los colegas, he encontrado básicamente 3 a 4 grupos de médicos. Unos los que están comenzando su ejercicio profesional, otros los que llevan por ahí unos 7 a 10 años, otros los que llevan más de 15 y otros que ya llevan, como yo, más de 25 y hasta 30. Son diferentes porque realmente quienes están comenzando, que están en cero, hoy en día están haciendo ellos su profesión en la era del marketing, entonces pues todos salen a hacer marketing como sea y no construyen una marca siquiera, sino que eso arrancan de una pues a hacer marketing, ¿cierto? Y a veces hay algunos que son muy exitosos, pero cuando yo me pongo a observarlos, porque me gusta mucho ver qué hacen, y aquí en Medellín tenemos nosotros dos escuelas de cirugía plástica, y entonces hay jóvenes que vienen formándose y yo los observo a todos, porque he tenido la oportunidad pues de conocerlos y de estar con ellos en conferencias y de resolverles muchas inquietudes que me preguntan muchas veces. Entonces los veo así, tratando de construir. Yo a ese le digo, mire, lea este libro, infórmese un poquito, aprenda un poco de marketing, escuche podcasts de emprendimiento. Hay uno de medicina muy bueno que es el de médicos emprendedores, que es el que nosotros tenemos. Escúchelo, es gratis y no lo doy yo. Tenemos unas personas invitadas que hablan, que saben más que yo y hablan de los temas que yo creo que para ustedes serían interesantes. Entonces muchos hacen, por ejemplo, eso, podcast. Para ese yo recomiendo podcast. Para el profesional que lleva por ahí unos 7 años o 10 años y ahí está como que ya despegó un poco, ¿cierto? Ya espera uno que tenga una consulta, pero a veces los encuentra uno que todavía tienen un empleo, pero de pronto quieren montar su consultorio particular. A ese sí yo le diría que con un poco de más recursos invierta más en formación y que mire en su escala de prioridad qué tanto interesa la libertad para ver cuánto tiempo le dedica a formarse en otras cosas que no sean medicina. Yo les digo, no vayan más a congresos de cirugía ni de medicina, vayan a un congreso de marketing para que ustedes entiendan y vean que ese mundo es tan importante como el nuestro y nos puede servir muchísimo. Entonces yo a esas personas les digo, vayan a eso. Cuando les voy a sugerir algo mío, les digo, vea, tenemos un curso online que dura 11 horas que le ayuda a formarse en marca personal, en delegación, en manejo del tiempo, en formación de equipos, en delegación de tareas, en ventas, y va a aprender usted también algo de marketing, pues no para que usted lo haga, pero para que cuando usted le hable, usted entienda de qué le están hablando. Entonces a ese le sugiero ese curso que le puede servir, o cursos también que no sean dados por médicos. Yo, por ejemplo, encuentro una cantidad de podcasts y de cursos online hoy en día que podrían ser bastante buenos y relevantes. Al que ya lleva muchos años, que a veces dice, a mí ya me dejó el tren y yo no me meto a hacer marketing ahora, pues yo le digo, bueno, ¿y usted hasta cuándo va a trabajar? ¿Qué quiere hacer con su consultorio cuando usted se retire? ¿Usted quiere cerrar su consultorio o quiere que ese consultorio le siga dando a usted rentabilidad? ¿Le suena mucho? Le digo, ¿y qué está haciendo para eso? Le digo, no, nada. Le dije, pues haga de cuenta que usted le va a dejar su consultorio a su hijo. ¿Qué haría usted? ¿Cerraba el consultorio? ¿Cierto que no? Entonces, más bien, quizá usted convertiría su consultorio en una empresa organizada. Entonces, consígase un asesor, un ingeniero, que le organice su consultorio como una empresa para que quizá un administrador le consiga otro médico y eso se vuelve una empresa, si eso es lo que usted quiere. Eso es lo que yo encuentro dentro de nuestro gremio. Y bueno, cada rato me hacen preguntas en los congresos, en todas partes me preguntan sobre gestión. Yo soy feliz contestándoles preguntas y ayudándoles. Entonces, son muchos los casos, la verdad. Quiero meterme en esto porque creo que es súper interesante, pero lo quiero hacer de manera organizada, utilizando la estructura que ya nos dio. Nos dijo marca personal, planificación y estrategia, delegación y enfoque. ¿Cuáles son los errores principales que cometen los médicos emprendedores dentro de esas 4 áreas que son esenciales para el éxito? El peor de todos es la planeación, porque no hay planeación. O sea, no nos proyectamos, no vemos, a ver, ¿Cuál- yo qué quiero lograr cómo quiero ser yo, cómo quiero que sea mi vida en 5 años o en 10. El primer Sí, paso es proyectarse. sí, Claro.
Y eso que usted dijo, doctor, yo, por ejemplo, y esto me he dado cuenta, muchos de los cirujanos top, con mejores técnicas quirúrgicas que conozco, con mejores reviews, para ayudarles a crecer, la primera pregunta que les hago es cuánto está vendiendo y cuánto quiere vender. Y me dicen, ninguna de las dos cosas las sé. Y, no, y yo, ¿puedo Por- sacarlas? Me dice, no, no puedo, no sé cómo. pero ¿por qué esto es tan obvio para nosotros, pero no es nada obvio para un médico emprendedor? ¿Qué dentro de la formación de un médico hace que no tengan interés o no tengan el instinto de proyectarse a futuro? Lo dijiste, dentro de nuestra formación médica no existe absolutamente nada que nos enseñe eso, primero que todo, es lo más grave, porque yo inclusive he tratado de entrar aquí a las universidades y decirles, venga, enseñémosle a los jóvenes desde la universidad que esto existe, porque es que lo que suele suceder con los médicos, sin hablar de cirugía plástica, sino los médicos en general, es que no tienen formación absoluta ni conocimiento acerca de cómo gestionar la carrera profesional, no hay eso. Entonces, por eso los médicos salen y la mayoría, pues, se van y se emplean. Entran a una entidad donde los emplean y hay muchos que se quedan ahí toda la vida hasta jubilarse. Después les cuesta muchísimo salirse de ahí, porque todos tenemos la mentalidad de que ejercer de forma privada es prácticamente imposible. Se Cuando, meten en empresas porque buscan seguridad y no están sí, dispuestos a tomar riesgo. sí, eso es ¿Qué una limitante. qué le diría usted a la gente que toma ese camino, ¿verdad? Que toma el camino de que perciben ser más seguro. Primero que todo, yo les digo que si están en un lugar donde no están contentos, no estén más. Primero, o sea, no se resignen, sino que al contrario, que miren qué pueden hacer. Y sí se puede hacer mucho. O sea, yo estoy convencido y que hoy con la herramienta que son las redes sociales, y no sé qué va a pasar al futuro, pero cada vez habrá mejores herramientas, un médico puede totalmente ejercer de manera privada y le puede ir muchísimo mejor trabajando menos en un consultorio privado. Yo estoy seguro de eso, solo que falta conocimiento y herramientas. Pero mi consejo sería, si no está contento donde está, sálgase o sálgase poco a poco. Comience a hacer una migración parcial y después cuando ya toque esos otros lugares y empiece a crecer, pues de pronto ya vaya abandonando la seguridad. ¿Cuál es su libro favorito en torno a la planificación? Y ahorita llegamos a la delegación y a lo más, pero ¿cuál es su libro favorito en torno a este elemento del modelo mental? Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente se lo recomiendo a todo el mundo y que lo tengan en la mesa de noche y vuelvan y lo lean y lo Sí, lean y lo lean de Stephen Covey. Ese libro, yo digo, si uno va a leer un solo libro de emprendimiento, le hace ese, le hace. excelente, excelente libro. Ok, quiero pasar a los otros elementos del modelo mental. Vale. Vamos a hablar de marca personal. ¿Cuál es el error número uno que cometen los médicos emprendedores en torno a marca personal? Pues primero, no saber que cada uno de nosotros es una marca. Eso es lo primero que es que ni siquiera sabemos. Pues, todos la hemos desarrollado porque todos desarrollamos una marca personal. Aclaremos para todo el público que está escuchando que marca personal es lo que dicen de uno cuando uno no está. ¿Ok? Así de sencillo. O que no te des cuenta, tienes una marca personal. Claro, es lo que dicen de uno cuando uno no está. Entonces dirán, ese doctor es mala clase, ese doctor es muy simpático, ese doctor es un genio, ese doctor me gustó por esto. Lo que transmito finalmente es lo que soy como marca, ¿cierto? Total. Entonces, esa es la marca personal. Pero entonces cuando uno quiere que esa marca esté dirigida a un público específico y que ese público perciba algo que yo quiero que ellos perciban, entonces ya yo empiezo a manejar mi marca personal de modo que escuchen las personas correctas, o sea, el público objetivo, llegar al nicho de mercado que queremos. Fuera de eso, hacerle una propuesta de valor que sea interesante, o sea, qué es lo que yo le hago a esas personas que es tan bueno que nadie más lo hace y por qué yo soy la mejor opción. Entonces, convierto mi marca en el activo más poderoso que puedo tener en mi consultorio. ¿Cuál es la barrera mental número uno de la gente que quiere crear una marca personal, pero no lo logra? Pues más que barrera es el desconocimiento, primero que todo. Segundo, es la falta de enfoque, porque es que si yo no sé mi público objetivo y no sé cuál es la propuesta de valor, porque mira, a mí me pasaba, mire, me preguntaban y les digo este ejercicio para que lo hagan los que estén escuchando, que sean cirujanos plásticos y ustedes. Doctor, ¿cuál es su especialidad? A un cirujano plástico, ¿qué contesta? No, yo hago de todo. O sea, ya, chao, no tienen ni idea qué es marca personal. Yo lo hacía, hasta que yo aprendí, yo dije, eso no es así. O sea, yo no las pacientes me preguntaban, doctor, ¿usted es especialista en qué? Y yo, en cirugía plástica. No. Hoy me preguntan, ¿usted es especialista en qué? Y yo, en mejorarle la autoestima a las mamás. Esto me voló la mente cuando lo hablamos antes del podcast, pero ¿puede rearticular su propuesta de valor?
con las mismas palabras más o menos que nos dio al principio. Con respecto a las mamás, Sí. Si yo le pregunto claro, qué tipo estábamos de hablando, cirujano, ajá, ¿te acuerdas? ¿Qué tipo de cirujano plástico? ¿Cuál es su sí, especialidad? ¿Cuál es su propuesta de valor? claro, cuando me preguntan, bueno, y entonces me van a presentar, que me pasa mucho, y es que, bueno, doctor, y entonces usted especialista en mamoplastia, gluteoplastia, ritidoplastia, blefaroplastia, rodoplastia y todas las plastias. Y yo dije, no, 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 no. O sea, no. Yo soy especialista en transformar la vida de las mamás. ¿Cómo? Eso ya es otra historia. Y eso no es el foco en el que uno se debía centrar cuando está hablando. Y ese se convierte en el centro de todos mis diálogos permanentemente. Entonces yo estoy hablando en redes sociales, estoy haciendo un en vivo y yo siempre estoy hablando, dirigiéndome a esas mamás, estoy hablando del embarazo, estoy hablando de las estrías, estoy hablando de los senos caídos, todo eso. Entonces la propuesta de valor es más allá, va más allá de un procedimiento quirúrgico. No es yo qué hago ni cómo lo hago, sino por qué lo hago. Entonces, ¿por qué? Porque a mí las mamás, realmente yo encontré que eran los mejores resultados, las pacientes que me entienden mejor, con las que mejor me Los que comunico, conectan. son las que tienen más claridad. También tiene un tema de recursos interesante que también me interesa porque son personas que ya tienen cierta independencia económica, bueno, etcétera. Una cantidad de características que hablando de marketing es súper importante de uno definirlas, que me ayudó a mí a definirlas este personaje que les hablaba y yo no sabía que uno tenía que sacarle como 50 características a la persona, al buyer person. Y así No, fue. no, la marca personal no solamente gira en torno de usted, sino que gira en torno de un público específico. Y ese público específico, cuando usted habla, le habla a ese público específico, las palabras que utiliza, los temas que aborda, y eso le permite tener una resonancia, que ese público cuando lo escucha, dice, esto es para mí, ¿verdad? Y escucha. Y mencionaste una cosa muy importante que quisiera enfatizar, me encantó. Y es que yo estoy hablando mucho de lo que yo hago, pero todo está enfocado es en los pacientes. No nomás. Todo. O sea, yo todo esto que estoy haciendo y yo lo que encuentro con los médicos que asesoramos es que muchas veces nosotros pensamos mucho en nosotros. Cómo yo hago para vivir feliz, cómo yo me siento contento, cómo yo. Y cuando uno cambia el chip y empieza a pensar es en el cliente ideal, todo cambia. Y la felicidad en la vida aumenta. Por lo menos en mi caso, Claro, sí. Esto, doctora, claro. estoy en Ciudad de México ahora y el mes pasado, doctor Mao, que es uno, creo que es como de los Lo influenciadores conozco. más grandes, hizo un taller de marca personal con un congreso de 200 personas. Y es muy interesante porque venían especialistas de todo tipo, gente que se ha formado un montón. Y en un taller, literalmente 15 minutos, y yo creo que es un insight que usted está repitiendo, y por algo usted tiene el prestigio que tiene en Bogotá e internacionalmente, es por esta claridad mental que usted tuvo de buscar marca personal. Entonces yo creo que un insight importante que usted está diciendo es sacar una marca personal. Entonces, doctor Mao fue preguntándole a todo el mundo, le dijo, ¿usted qué es? Ah, yo soy, ¿cómo se llama? Gerontólogo, nada más. ¿Y a quién le ayuda? A los viejitos. No, no, no. Entonces, esa misma persona en 10 minutos dijo, yo soy gerontólogo, no, ni siquiera dice que soy gerontólogo. Yo me especializo en ayudarle a adultos entre 60 y 79 años que tienen problemas de diabetes a encontrar una ruta específica en cambio de hábitos para que vivan una vida feliz y contenta. Entonces, como incluso implica apoyarlo no solamente de la parte médica, sino darle una indicación de dónde comprar sus alimentos, hacer un checklist de cosas que a veces los médicos dicen, como no, eso no me corresponde a mí. Pero si estás enfocado en dar resultados, yo estoy seguro, doctor, que usted le habla con las mamás y está viendo a ver cuáles son los problemas que tiene para poder ponerse los zapatos del paciente. Creo que uno de los insights que usted acaba de dar, que creo es importantísimo, es al médico que esté escuchando que no tenga marca personal, eso es urgente. Sin eso, yo ni siquiera entraría es de cómo se presenta uno, ¿verdad? Cómo los primos, los hermanos dicen, ¿qué hace él? Hace esto y le ayuda a esto. Y eso es importantísimo para mí. Sí, es fundamental uno, pues primero sobre el tema de la marca personal y tener muy clara esa propuesta de valor. Esas dos cosas son fundamentales y por ejemplo yo en mi consultorio lo estabas mencionando y estaba vislumbrándolo porque yo también antes me enfocaba como solamente en hacer la cirugía y ya. Y le hacía la cirugía a la paciente y usted mire a ver dónde resuelve el resto de su vida. Hoy en día yo le resuelvo todo a ese tipo de pacientes. Entonces yo he empezado, por ejemplo, ya avanzando un poquito más en el tema de cosas que he hecho en mi vida profesional. Yo creé en torno de Doctor G una red de aliados en los cuales estamos enfocados en ese mismo tipo de pacientes. Entonces la paciente que me menciona, es más, sin mencionarme, yo ya tengo a alguien para recomendarle, una psicóloga, nutricionista, deportólogo, un médico internista,
una ginecóloga que hace procedimientos estéticos, implementamos la terapia de cámaras hiperbáricas, los masajes postoperatorios, o sea, darle uno realmente un tratamiento integral y ofrecerle a las pacientes pues comodidad y confort y seguridad con todo lo que uno les puede llegar a ofrecer, que a veces, la verdad, yo no lo veía, pero ahora yo lo entiendo. Es que no estamos resolviendo solamente un tema de cirugía. Súper interesante. Es un tema de identidad. Claro, de un público que necesita cosas que nosotros le podemos ayudar a conseguir y que si uno lo basa en las mismas premisas que cada uno tiene dentro de sus valores personales y profesionales, pues entonces crea un equipo que tiene los mismos valores, que además genera una cultura organizacional y todo el mundo está enfocadísimo en eso y gracias a ello pues tenemos, no sé si tuvieron de pronto oportunidad de mirar en Google los comentarios de las pacientes, lo que escriben las pacientes en sus comentarios. A mí se me salen las lágrimas de las cosas que escriben. Yo soy, wow, ¿cómo es que logramos esto en esta persona? Que a veces no se lo expresan a uno verbalmente, pero lo escriben allá y yo digo, wow, maravilloso. Y es que realmente todo el mundo, desde el que atiende la primera vez a un paciente en Instagram porque escribió hola o puso un like y desde ese momento en adelante, esa persona se vuelve parte de nuestra familia. Queremos que sea parte de nuestra familia y le vamos a ayudar. Y si no se va a operar con nosotros, le vamos a ayudar en algo, en alguna cosa le vamos a ayudar, porque también esa es otra cosa, que a veces como que, no, usted no se va a operar conmigo, entonces, chao, porque yo no hago esa cirugía. No, venga, le podemos ayudar. Yo tengo un colega que le puede hacer eso, le voy a poner en contacto. La red se amplía, se mejora la reputación y tenemos así, pues, una mejor familia, como les estoy mencionando. Doctor, ahora, bueno, pues, Mark y yo llevamos unas semanas estudiando todo su contenido. Usted tiene muchísimo contenido en Internet. Entonces creo que ya Mark y yo estamos viendo para dónde agarramos en este momento. Creo que hemos hablado de una parte que es muy evidente y obvia, que es la parte del marketing. Los doctores saben que tienen que hacer marketing. Pero, por ejemplo, lo que yo he visto en mi experiencia, y ya Mark también lo ha visto, es, por ejemplo, llegar a $1 millón recurrente al año. Es algo que puede hacer un cirujano bien ordenado. Pero si quiere pasar de $1 millón a $2 millones, no, digamos, yo lo que he visto en la experiencia es muy difícil hacerlo solo, ¿verdad? No se puede hacer un canal, por ejemplo, con un canal, un procedimiento, disciplina, optimización, puedes llegar a $83,000 por mes, matándote un poco. Pero si te da apendicitis o algo, se acabó, ¿verdad? Se acabó la situación. Para pasar de $1 millón a $2 millones se requiere una expertise, además de marketing, en operaciones. Y operaciones es un ámbito que si uno habla de marketing, bueno, bien, operaciones implica, yo me dedico a muchas de estas cosas y yo tengo retos en operaciones y es como cómo generar scorecards, cómo ser un líder, cómo convertirte en una persona que inspira a otras personas para que solucionen problemas, cómo generar sistemas. Y ahí, doctor, me gustaría preguntarle, número uno, compartir como el vértigo que da el aprender todo eso mientras tienes una vida de cirujano plástico y cuáles serían sus recomendaciones para entrar en un mundo de operaciones que te ayude a escalar y cómo lo ha vivido usted y qué recomendaciones daría. Bueno, ese se volvió otro mundo, porque claro, el primer tema es cuando uno, y vuelvo a hablar desde mi experiencia, yo hacía marketing, llegó un momento que llegaron las redes sociales, aumentamos inversión en marketing, no sé qué, y esto pues llegaron las redes sociales, llegó el WhatsApp, exactamente en ese momento yo tenía una secretaria y ella atendía las llamadas telefónicas, pero todo el mundo se quejaba porque el teléfono tocaba todo el día y mi secretaria pues no tenía tiempo de atender sino un número limitado. Además, ella las atendía en modo venta consultiva, o sea, Sí, sin afán. Ella se quedaba conversando con la paciente y se hacía amiga de ella. Entonces se demoraba media hora, no era una llamada para dar una cita, sino realmente para asesorar a las pacientes. sí, Entonces se perdían muchas llamadas. Y cuando llegó WhatsApp, pues ahí sí fue que peor, porque eso eran cantidades de WhatsApp y ella me dijo, doctor, yo no soy capaz de contestar esos WhatsApp, al mismo tiempo atender las pacientes que están aquí en el consultorio, al mismo tiempo cobrarle a las que se van a operar, al mismo tiempo programar las cirugías que usted que programa y fuera de eso, pues hacer otras cosas que teníamos que hacer en el consultorio. Me volver decía, loca. no puedo, no puedo, ya. Entonces yo dije, no, pues hay que conseguir antes otra persona. Para hacer la respuesta corta, hoy yo tengo un equipo que es más o menos de 10 a 12 personas que me apoyan en todos los temas de gestión. O sea, yo tengo un administrador, tengo dos personas que manejan o tres que manejan temas de marketing, otro que maneja
temas de la gestión de CRM, la automatización. Claro, todas estas cosas son temas muy nuevos y cuando nosotros hablamos de CRM a los médicos, pues como qué cosa con qué se come. Entonces cuando hablamos de inteligencia artificial, pues peor, porque pues ¿cómo así que la inteligencia artificial? En estos días estaba con un colega, le mostré mi página de aterrizaje y entonces le puse el bot y le dije, hable con el bot. Usted quiere operarse, haga de cuenta que usted es un paciente y empezó a hablar con el bot y él era, pero se cogió de la cabeza y me dijo, pero ¿qué es eso? ¿Y cómo hace uno eso? Y yo le dije, bueno, es un proceso, realmente no es que de la nada llegue y uno ponga el WhatsApp ahí y ya, pero son herramientas que ayudan a que un consultorio pueda trabajar 24 horas, que la secretaria no se le pierdan clientes, personas que llaman, que puedan contestar inmediatamente, porque lo que yo he visto y me comentan muchas pacientes, doctor, yo le escribí a 5 médicos y el único que contestó fue usted. O doctor, le escribimos a 10 médicos el que primero nos contestó fue usted. Y además, pues vimos que nos estaba atendiendo una persona, o sea, no era una persona, pero ellos sentían que era una persona, estaba entrenada la inteligencia artificial y llegó a un punto en que se la pasó a una de mis asesoras de ventas. Tengo dos en las que ellas ya hablan con las pacientes y ya se gestiona de otra manera, pero ya, como ustedes bien lo entenderán, son leads calificados y de ese modo, pues es que las cosas fluyen, porque es que si no es imposible lo que estabas diciendo, llega a un tope y también cuando estabas hablando, Roberto, me vino a la mente que realmente yo tengo un tope. A mí, pues mi secretaria me dice, doctor, le voy a programar 40 cirugías. Y yo le digo, no, 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 no. A mí no me programe 40 cirugías que yo no quiero, yo tengo otras cosas que hacer, yo monto en bicicleta, yo leo, yo tengo que dar conferencias, yo voy a congresos, no, o sea, mi vida no es solo trabajar, pero para escalar hay que tener equipo. Entonces, sí estoy hoy día trabajando, buscando cirujanos plásticos que quieran trabajar en Doctor Gess, que quieran participar de toda esta cantidad de herramientas y que, pues, que les guste operar y crecer, que todos crezcamos juntos. Y como les digo yo a los Doctor, jóvenes que vienen, le digo, esto puede ser suyo el día de mañana si usted quiere. doctor, nada más una última pregunta con respecto a esa área y ya luego dejo que ya sigan en la ruta sistemática. Esto suena muy abrumador. Si yo soy un cirujano plástico, yo digo, hueputa, yo ya quiero hacer como el doctor Sierra ya, pero sin comer tanto dolor. ¿Cuáles serían los primeros 2 o 3 pasos para poder, porque estoy también, usted no sé, creo que usted no lo ha dicho, pero si me apuntaran en la cabeza para apostar, estoy seguro que usted se ha equivocado reclutando gente. Ha cometido inversiones que no son. Claro, Eh, claro, pero cada equivocación es un aprendizaje nuevo. ¿Qué Y recomendaciones le daría para que empiecen en el mundo de operaciones y vayan creciendo y vuelvan y lleguen a ser como usted o más si tienen el potencial? sí, no, yo primero que todo lo que les diría es que no crean que esto se logra de un día para otro. La verdad es que yo no conozco, porque es que esto requiere de cierta madurez dentro del ámbito profesional. O sea, uno no puede comenzar a correr sin saber gatear. Yo sé que todos quisieran llegar y al mes estar con la agenda llena para un año, claro, pero ¿llena de qué? Sí. ¿Llena de qué tipo de pacientes? A veces yo veo colegas jóvenes ofreciendo cirugías y tecnologías y cosas que yo sé que no funcionan, pero ellos lo están haciendo porque quieren captar pacientes, pero no saben que ellos mismos se están enterrando el cuchillo, porque van a tener malos resultados. Esos malos resultados le van a generar malos comentarios. Esos malos comentarios, lógicamente, le van a bajar la reputación. Entonces, hay que construir reputación. Y A mí me interesante. parece que eso es fundamental, construir una buena reputación, y eso no se logra de un día para otro. Y ahora con AI va a ser cada vez más importante, ¿verdad? Porque AI va a ser más difícil de engañar, porque el No, AI, total. tener un investigador privado, doctorado, graduado en Harvard, que vaya a leer todos tus comentarios, vaya a verificar todo lo que estás diciendo y va a decir, ¿es verdad o no es verdad? Entonces, la gente que hace bien las cosas ahora va a ser más premiada. Entonces, yo le diría a quien está comenzando que, primero, que no se afane, que vaya haciendo las cosas paso a paso, que aprenda poco a poco. O sea, que si quiere aprender rápido, pues que estudie más, entonces le dedique más tiempo a estos temas de gestión, de marca personal, buscar un asesor, hacer un curso con Mumbo, los asesoramos. Nosotros asesoramos médicos en los consultorios. Yo les digo, vean, no inviertan en muebles, no inviertan en consultorio, inviertan en aprender primero, aprendan.
porque Yo te- muchas veces se compran un consultorio, lo amueblan, lo ponen lindo, espectacular, maravilloso, consiguen arquitecto, le invierten no sé cuánta plata y bueno, y ahora, ¿y los pacientes dónde están? O sea, yo primero consiga pacientes. Yo tengo una anécdota que la cuento muchas veces. Una médica me dijo, doctor, es que voy a comprar una cámara hiperbárica, ¿usted qué opina? Y yo le dije, ¿tú qué haces? Me dijo, no, estoy estudiando medicina alternativa. Yo, ok, ¿y por qué quieres comprar una máquina de esta? Me dijo, no, porque muchos compañeros la están comprando. Entonces, pues yo la voy a comprar también. Y yo, ¿cuánto vas a invertir? Y entonces me dijo, pues me vale como unos $30.000. Y yo, ¿y tienes los $30.000? Me dijo, no, doctor, tengo que hacer un préstamo. Y yo, ok, ¿y dónde vas a poner la cámara hiperbárica? No, no, no tengo consultorio tampoco. Ok, ¿y tienes pacientes? Me dijo, no, tampoco. Y le dije, no compres la cámara hiperbárica. Primero le dije, comienza a crear una marca personal, comienza a manejar redes sociales, hazte un curso. Yo le di una asesoría a ella personalizada y le dije, mira, haz estas cosas y sigue por aquí. Mira, lleva 5 años de ejercicio. Hoy en día se dedicó como a medicina ayurveda o yo no sé, una vaina así, eso se van a meditar al páramo. O sea, imagínate que hubiera comprado una cámara hiperbárica, o sea, la habría tenido que vender. Y eso le pasa a muchos médicos, o sea, que compre tal cosa, pero resalta que después ve que eso no funciona, que no sirve, que bueno. pasa que los médicos pasan, agachan su cabeza, luego levantan la cabeza cuando ya son especialistas y hay un montón de vendedores muy talentosos que los conocen y que quieren, que tienen un inventario que tienen que mover. Dicen, no, el vendedor me cae muy bien, me ayudó, no sé qué, no sé cuánto, y le compré esto porque ha sido muy buena gente conmigo, yo tengo la plata o me puedo endeudar y veo que la gente se endeuda. Y eso es un error, ¿verdad? O sea, no está bien Totalmente. porque Y no le eso, está al paciente. eso pasa seguido. Yo lo veo continuamente sucediendo y les digo, si van a invertir en algo, inviertan en formación en temas de emprendimiento. Escuchen podcasts, lean libros, vayan a cursos de eso y aprendan. Yo diría que una persona muy juiciosa, que aproveche su tiempo durante un año, al otro año la revienta. Interesante. Pero así Exacto. como una cosa inmediata, pues como que es que quiero tener 1.000 pacientes ya, a muchos les pasa. Lo que pasa con el conocimiento, ¿verdad? Si tú te pones a pensar en, ¿verdad? El conocimiento lo representas en un espacio tridimensional y dices, ok, si yo me especializo en un área, ¿verdad? Tengo como una puya como muy profunda, pozo muy profundo en un área. Pero si yo agarro un conocimiento que es ortogonal, ¿verdad? Un conocimiento que no está alineado, el espacio es multiplicativo, como que se exponencializa todo lo que sabes de cirugía plástica, ok, puede ser 0.5% mejor si ya está con fuego. 0.005 y en la próxima conferencia 0.0005, siempre como que va disminuyendo lo que vas agregando, Tiene rendimiento pero la si, pero si aprendes algo que es completamente ortogonal, se va a multiplicar como que la utilidad de todo lo que ya Total, sabes se multiplica por lo que ya, por la nueva área. Y eso creo que es tienes algo que toda la mucha razón. gente, eso es algo que creo que mucha gente no entiende. Pues, al final de cuentas, Um, es la ecuación del éxito de una clínica. Aprender de cosas que son las necesarias que le sirven al paciente. Eso es interesantísimo lo que estás diciendo, Jean-Marc. Yo en mi empresa lo primero que busco es gente curiosa, gente que tiene hambre por aprender, gente que por naturaleza invierte en exponencializar lo que puede hacer. Tengo una Interesantísimo. pregunta que me urge desde hace un tiempo. Usted ya tiene inteligencia artificial, usted ya como que la ha desarrollado, la ha lanzado, le está funcionando bien. ¿Cuál fue su trayectoria? ¿Cómo fue la historia de cómo empezó usted a interesarse en este tema? ¿Y qué fue lo que le dijo, ok, esto hay que hacerlo? Bueno, me voy a remitir a hace muchos años, porque yo fui de los primeros que en Medellín tuvo una página web, por ejemplo. Ah, sí. Y sí, nadie tenía página web y yo no sabía ni para qué eso servía, pero yo dije, eso además que va a funcionar y va a servir, entonces yo quiero tener página. Me acuerdo que contraté un ingeniero chileno que sabía hacer eso y me hizo mi primera página web en el año 2000, casi por allá. Qué increíble. Después, cuando aparecieron las redes sociales, pues ya les hablé de las páginas amarillas, no lo menciono de nuevo. Lo de la televisión fue un éxito total. Aprendí cantidades en la televisión a hablar en vivo. Eso fue lo mejor. Un curso gratis que hice, bueno, gratis no fue, pero fue un curso realmente de aprender a hablar en vivo en televisión. Fue buenísimo. Y después yo me fui a Estados Unidos. Bueno, no, en un canal, no me fui allá. Y comencé a hacer marketing porque una de las cosas que yo hice fue que yo quería tener público, mi público estuviera en los Estados Unidos. Entonces busqué los lugares donde podía aparecer y en ese momento, sin redes sociales, era la televisión. Entonces había un programa de televisión que veían las personas latinas. A mí se me apareció una paciente aquí y me dijo, doctor,
usted debería aparecer en un programa de televisión que nosotras vemos allá en Atlanta, todas las mujeres lo vemos, y me gustaría mucho que usted apareciera ahí. Y yo Wow. nunca lo había visto, nunca. Entonces yo ahí inmediatamente busqué el canal, miré, y claro, yo vi una persona que hablaba ahí, esperé que se acabara el programa, cogí el teléfono de la persona, la Genial. llamé. Ven, Diana, hola Diana, ¿cómo estás? Yo quiero aparecer en tu programa. Claro, yo voy a Medellín. Bueno, y empecé, ya llevamos más de 10 años apareciendo en ese programa mensualmente y el público, entonces por eso, con esa claridad, viene de allá. Tiene una relación de 10 años, algunas personas con usted, que lo conocen. ¿Perdón? Tienen una relación. ¿Perdón? Eso le ha permitido generar una relación con algunas personas de más de 10 años que lo Así conocen. es, así es, así es. Entonces hay gente que dice, no, es que yo siempre veo ese programa hace muchos años y lo veo a usted y lo veía y bueno, ya tengo la forma de operarme, entonces me voy a operar. Entonces, el tema de lo que estás preguntándome, Gianmarco, es porque yo siempre he estado como muy atento a qué hay para hacer y a escuchar y a que si hay personas que trabajan en otras áreas del conocimiento, de la ciencia, de la industria, yo les pregunto, soy curioso, como decías ahorita, yo he sido muy curioso, entonces les pregunto a amigos que trabajan en otras cosas y por el proyecto de Mumbo desde hace 7 años, yo ya tengo otra forma de pensar porque siempre estoy pensando en soluciones para los consultorios médicos. Entonces yo no pienso en mi consultorio solamente, sino que yo estoy pensando en los consultorios que nosotros asesoramos. Entonces les queremos también a estos médicos pues imprimir, digamos, y ofrecer herramientas que los vuelvan más eficientes y que les permitan a ellos tener más libertad. Entonces ha sido una cuestión como de curiosidad, de inquietud, de una cosa como muy personal mía, ¿Y, bueno, que yo sé que muchos médicos la tienen, pero la siguen enfocando a la cirugía o a la medicina. claro. ¿Y qué es lo que aprendió en esta trayectoria de implementar inteligencia artificial? No, una herramienta espectacular y maravillosa que nos puede ayudar cantidades. O sea, yo la utilizo cantidades de manera personal, pues en temas de generación de contenido. Mi equipo también lo utiliza muchísimo en la generación de contenido, pero también lo estamos utilizando en ventas y ahí sí, pues que la revienta esto porque una cosa es generar contenido, sí, es un nivel yo diría que básico, que lo utilizan las personas que hacen marketing o avanzado, depende de cómo se utilice porque veo que cada día salen cosas nuevas, eso es una velocidad y Sí, yo siempre me he dado cuenta de que, como dice, si uno no se sube al bus, el bus lo deja. Entonces, cuando ya va a tratar de aprender, pues ya el bus va muy lejos, entonces cuesta más. Entonces yo trato de estar ahí como, pues no soy un técnico en nada, pero es ahí. saber qué está pasando. En términos de la implementación de la inteligencia artificial como un complemento al consultorio que automatiza las ventas, etcétera, me imagino que eso no fue que la empezaron a programar y fue espectacular de la noche a la mañana. ¿Cómo fue No, ese no, no. proceso? Vea, todo lo que yo he hablado hoy ha sido después de muchos errores y mucha plata, mucho dinero, porque mire, eso lo que le conté ahorita del spa que yo construí, yo perdí una cantidad de dinero ahí. Si yo hubiera tenido alguien como yo que le hubiera dicho, no haga eso, pues yo me hubiera ahorrado mucho dinero, pero no lo tuve. Entonces, porque yo no, eso lo hice yo intuitivamente y como decimos en Colombia, metí las patas Claro. y muchas otras cosas. O sea, yo he hecho marketing, muchos ensayos y yo entendí que a veces hacer cosas y equivocarse no es fracasar, es aprender. Entonces, encontré una manera más como no se hace. Hoy en día a mí me ofrecen cosas, vienen a ofrecerme cosas de marketing, a ofrecerme equipos, a ofrecerme medicamentos, muchas cosas. Y yo ya sé cómo escogerlas, simplemente tengo como un criterio mayor Experiencia. porque ya perdí mucho dinero, ya invertí, digámoslo así, porque la inversión, el retorno de mi inversión ha sido en conocimiento. He Es, perdido dinero, entre comillas, pero lo he ganado en experiencia. Y esa experiencia es la que yo pues capitalizo hoy en día y trato de eso, transmitir, sí. pero se pierde mucho, ¿verdad? Y hay que aprender. Eso que está diciendo Claro. Jean-Marc y yo hacemos un webinar, ahora estamos haciendo un webinar semanal de temas de inteligencia artificial y lo hemos visto, ¿verdad? Es como eso que usted ha hecho, usted tiene una mentalidad de empresario y usted ha cometido riesgos y ha perdido. Lo importante es que nunca ha perdido toda la plata ni toda la energía, ¿verdad? Ah, Siempre ha no, no, perdido un poquitito y lo que creo que muchas personas que no son empresarios no entienden es como me fue mal con una agencia de marketing o me fue mal con un administrador, ya no voy a hacer nada. Porque eso es porque todas las agencias de marketing son malas, todos los administradores son malos. Y no, no, es no. no hacer nada es el mayor riesgo que uno puede tomar, ¿verdad? O sea, ese es el mayor riesgo porque es lo que pasa, lo que la gente, los médicos que usted está asesorando a los 60 años,
que nunca tomaron ningún riesgo y que en este momento ya están con el agua al cuello y usted tiene que ver cómo lo salva y es ya muy difícil. Y eso ya es una cosa que yo he aprendido mucho trabajando con Yamal, ¿verdad? Cómo tomar riesgos sistemáticos donde uno puede decir, ay, perdí $10,000. Sí, listo, pero cuando esto me funcionó y implementé esta tecnología, me generó $100,000 nuevos por mes, todos los meses de aquí a que me muera. ¡Wow! Increíble. Y eso uno necesita gente como Yanmar que son más ordenaditos de cabeza para tomar esas decisiones. Así es. Yo creo que a veces se quieren hacer cosas y tener resultados inmediatos. Sí, Digamos que yo aprendí que eso no sucede. O sea, los resultados no son inmediatos. Hay que darle tiempo. Pero también les cuento, para ilustrarles, hace unos 2 años yo resolví cambiar una agencia de marketing y estuve un año y no vi qué pasó ahí, sí no pasó absolutamente nada. Entonces uno también pues tiene que explorar varios mundos, varias técnicas, varias tecnologías, varias empresas, ver los resultados, indagar. Nosotros a nuestros asesorados, por ejemplo, les hacemos como una curaduría, porque nosotros no hacemos marketing, pero sí sabemos elegir quién lo puede hacer bien. Entonces, bueno, Claro. ¿usted quién quiere escoger? Ah, voy a escoger este. Y entonces nosotros nos reunimos con ellos, es decir, a ver cuál es el plan, qué le van a ofrecer a nuestro doctor. Y entonces sabe uno si la persona pues sí está ubicada y sabe qué es lo que está haciendo o lo que está vendiendo es humo, como decimos. excelente, eso es En, excelente. en mi empresa me encanta fallar, me encanta cometer errores, porque los errores generan más aprendizajes que las decisiones acertadas, ¿verdad? Total. Y al final es la acumulación de aprendizajes que le da a uno una ventaja real en el mercado, Pues ¿verdad? claro, porque es experiencia, lo que ahorita también al principio hablábamos, que de cuál es el background, si es de formación, de aprendizaje o de experiencia. Y después de 26 28 años que llevo yo ejerciendo, pues es la suma de las tres, o sea, aprendizaje, experiencia y estudio. Eso que usted Correcto. está diciendo, doctor, algo que me parece que, y me corrige si usted piensa que me equivoco, creo que si uno tuviera que ver cuáles son algunos de los ingredientes suyos del éxito, creo que curiosidad y la capacidad de tener beginner's mind todo el tiempo, incluso usted en este momento, aunque ya tiene todo este éxito, creo que usted es como siempre puede aprender más. Eso creo que es un elemento clave. Y la otra es que, por ejemplo, que hay muchos de sus colegas o los médicos que dicen, ¿por qué yo voy a hacer una página web en el 2005 si ninguno de mis colegas lo tiene? Y usted desde el inicio dijo, a ver, todos mis colegas están yendo para la derecha y están saliendo aquí. Eso es lo que se supone que hay que hacer. Pero usted inmediatamente dijo, o sea, eso significa que Facebook les vende pauta o lo que sea que les vende. Y entonces ya hay un montón de gente ahí, está saturado, todo el mundo quiere eso. Yo lo que estoy buscando es la atención de pacientes. ¿Dónde más están los pacientes y dónde están y qué están haciendo? Y eso lo hizo hacer, como creo que Seth Godin, que es un mercadólogo, dice, si todas las vacas son negras, usted hágase una vaca morada, nadie se va a olvidar de usted. Ya cuando le digan, yo conozco una vaca morada, o sea, claro, fantástica, pero la vaca morada no tiene que ser el mejor cirujano plástico del mundo, es nada más morada, y eso permite que la gente diga, a mí me gusta, no fui con él porque a mí no me gusta el amarillo, pero todos los que le gustan las vacas moradas van a estar haciendo fila en tu consultorio. Y creo que eso que usted tiene de detectar esas oportunidades y actuar sobre ellas primero, eso es como llamar que yo decimos como llegar a una batalla donde los otros tienen espadas y yo soy el primero en comprar una pistola. Cuando ya todo el mundo tiene pistolas, si tú tienes una pistola, ya la ventaja se desapareció. Es el first mover advantage. El primero que hace algo apalanca sus beneficios. Su sitio web que hizo en ese momento probablemente es de las decisiones. Aunque trate y falle, ¿verdad? Aunque la pistola al principio, ¿verdad? Porque ahí, bueno, es que no la cargué bien, ok, ya entendí, pum, ¿verdad? Aunque falle, adoptar Sí, primero paga. Este, claro, Entonces, equivocarse de primero también vale, ¿verdad? Me estabas haciendo recordar, Roberto, una cosa. Mira, yo empecé pues con esto de la página web y cuando llegué yo hace unos años a operar en una clínica, yo venía de otra clínica donde estaba yo relativamente solo y yo ya había empezado a hacer en vivos. Y yo hacía en vivo todos los días después de cirugía contando qué había hecho yo en la cirugía y grababa. Y al principio pues lo hacía súper mal. Yo veo hoy esos videos y yo digo, wow, qué pena, pues yo no tenía ni idea, pero yo lo hacía. Yo dije, no, hagámoslo, hagámoslo. Y sobre todo hay una cosa que es importante y es que no pensaba en que mis colegas me iban a criticar, que así iba a ser, sino importantísimo. que yo pensaba en los pacientes que se iban a beneficiar de eso. Entonces eso me quitaba, digamos, ese peso de la crítica.
Entonces lo empecé a hacer, y yo me cambié de clínica. Llegué a una clínica, 13 quirófanos, 30 cirujanos plásticos operando allí, haciendo cirugías plásticas donde yo actualmente opero, y continué haciendo. Entonces yo empecé a hacer eso, esos en vivo todos los días en cirugía, y yo mostraba, y yo hablaba, y yo conversaba con los pacientes en vivo, siempre, en vivo. Y eso me traía, me he dicho, las pacientes, si yo no hacía un en vivo, me preguntaban, doctor, ¿qué pasó con el en vivo de hoy? Me quedé esperándolo. Qué Doctor, genial. mi esposo lo ve, mi mamá lo ve, todo el mundo lo está viendo y usted no transmitió hoy, ¿qué pasó? Eh, y yo era el único que hacía eso. Y todos me miraban así como, los colegas me miraban como raro. Y decían, pues, ¿este ¿qué está haciendo? ¿Qué es eso? Hoy todos hacen eso. Pero Claro. se demoraron 7 años. Hay unos que todavía están pensando si lo hacen o no. Y eso pasa mucho. O sea, ¿será que eso sí funciona? Y entonces, ¿por qué será que a mí, que este tiene tantos pacientes y este no? Si somos iguales, iguales entre comillas, no somos nadie es igual, pero muchas veces nos vemos como iguales, pero entonces eh, yo hago en vivo y esas personas no yo ya no estoy haciendo los en vivo como los hacía antes, porque entonces claro, cuando todo el mundo lo está haciendo, entonces yo ya cambio la forma de hacer las cosas, lo hago de otra manera. Entonces ya estos dicen, ah, pero ¿por qué dejó de hacer de eso? Entonces va uno cambiando siempre y pues es eso, es como la inquietud. Claro. Esa clave de lo que usted está diciendo para mí es, ahora que que empezó hablando de modelos mentales, eso, digamos, creo que si yo fuera un cirujano plástico escuchando, o un doctor escuchando esto, yo me robaría eso de parte suya, ¿verdad? Como, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que hablaba con Humberto Uribe, creo que es un cirujano plástico de verdad, Sí, sí, Javier Soto, que tiene más de 2 millones de seguidores en Colombia, y tenían aproximaciones distintas, pero entre los dos se respetaban y hablaban. Estamos en ISAPS en Miami. Y una de las cosas interesantes fue, no me acuerdo cuándo los dos me dijo, Roberto, yo hago en Facebook y yo sé que mis colegas se burlan de mí, me dicen un montón de cosas, no sé qué, no sé cuánto, pero ahora todos, no hay ni uno solo que no haga Facebook, ¿verdad? Entonces es súper interesante ver que hacer el primero y el enfocarse y obsesionarse en los pacientes es la ganadora. Y olvidarse, el colega este. Creo que usted tiene una cosa que es muy potente. Usted es seguro de sí mismo y se da cuenta de que ser cirujano no es todo, ¿verdad? Y lo que opine un colega usted no lo define. Y no importa, no está en el colegio usted. O sea, no importa. Y si usted se obsesiona en hablarle en las personas, digamos, en vez de decir el término correcto de double plane o lo que sea, y habla en el lenguaje que habla su paciente ideal y lo hace de manera consistente, 1000 veces esa cuestión, es imposible que usted falle. Y eso creo que es un gran elemento. así es, así es. Eso es fundamental. La consistencia es una de las cosas importantes. Siempre lo hablamos de ser consistente, entonces Estoy nunca se aprendiendo lo puede. de Jean-Marc yo hace poco. Perdón, Estoy aprendiendo lo de Jean-Marc hace poco. Es lo que me hace falta a mí. consistencia, autenticidad. Si a mí me preguntan qué es importante en el manejo en redes sociales, ser auténtico, porque a mí me encanta cuando las pacientes llegan al consultorio y me dicen, ah, doctor, es que usted es igual que en las redes sociales. Y yo, pues claro, pues cómo no. Pero, ¿Qué más vas a hacer? pero pasa Claro. que, pasa que a veces no. Sí, interesante. Si no sabes el camino, necesitas conocimiento. Y si tienes conocimiento pero no has llegado, necesitas consistencia. Puta, estás hablando como el Buda, Jean-Marc, hoy. Claro, es que, mira, hay, Me hay inspiró, un, me inspiró me inspiró el Sí, doctor. No, pero es que mira que hablan que el éxito no es por talento, es por persistencia. sí. El La- éxito lo logran bueno, las personas que persisten, no porque tengas un gran talento, porque hay personas que son sumamente talentosas, pero que si no le ponen un poquito más, algo más, y siempre ponemos de ejemplo a grandes deportistas. O sea, si Nadal no entrenara, no hubiera sido el tenista que era. Federer tenía gran habilidad, pero si él no entrenara, seguramente no hubiera llegado a donde llegó, porque es que ya cuando Total. llegas a cierto nivel, tienes que estar entrenando, 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 mejorando y buscando ese milímetro que te falta para ser mejor. Sí, pero aquí, esa es la tendencia natural del cirujano, ¿verdad? Como que voy a hacer un milímetro mejor en, ¿verdad? En aprender las técnicas, no sé qué, lo cual está muy bien, Hay ¿verdad? que Pero lo que justificar. estamos diciendo es que hay más palanca, hay más retorno sobre el tiempo invertido si lo que aprendes es ortogonal, o sea, no relacionado con la Oh, práctica médica, sino que en el ser emprendedor, aprender de finanzas, aprender de un poquito cómo relacionarse con la gente, aprender de estrategia, aprender de mercadeo, como que eso tiene un retorno exponencial sobre el tiempo. Y eso totalmente.
para mí eso es una gran perla que, bueno, creo que es una lástima que más gente no, más médicos emprendedores como que no la internalicen. En Buenísimo. eso estamos. Hay una cosa que mencionaste, pues hemos hablado sobre el mindset, Sí, pero realmente ese es el foco principal y también quiero enfatizarlo en este momento porque siempre que estoy dando una conferencia, una de las primeras cosas que yo hablo es sobre el autoconocimiento y sobre el Claro, mindset. ¿Cómo claro, piensas de tu vida y quién eres tú? Conocerse a sí claro, mismo. Claro, entonces saber cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus fortalezas y en qué trabajar, si trabajas en tus fortalezas o trabajas en tus debilidades. Entonces, claro. si uno se sigue fortaleciendo en la cirugía o en la medicina, pero si cada vez siendo más débil porque no sabe de esas otras sí, cosas, pues está perdiendo tiempo valiosísimo. Lo que pasa es que a diferencia del tenis, cuando eres cirujano, no es que hay competencia de quién es el mejor cirujano. Los médicos son competitivos, ¿verdad? Entre ellos. Pero es algo que es como más del ego, ¿verdad? Y no es tanto algo que va a cambiar tu vida, no es algo que va a cambiar tu lifestyle. Entonces, para un tenista sí, como que concéntrate en obtener ese 0,01% mejor, porque eso podría ser la diferencia entre primer lugar y quinto lugar. ¿Verdad? Pero para un cirujano es como que, bueno, si te hace sentirte bien ser 0,001% mejor que tu colega, ok, puedes hacer eso, pero ¿qué es lo que sacrificas? Sacrificas tu felicidad, sacrificas tu tiempo, sacrificas la salud de tu negocio, sacrificas toda una serie de cosas. ¿Vale la pena? No sé. Mucha Así gente, es. mucha gente podría decir que sí, pero yo personalmente diría que no. Jean-Marc, esto, algo bueno, que nosotros estamos tratando de hacer hoy, yo creo que desde la perspectiva de motivación, si yo estuviera escuchando este podcast, ya me habría dado cólera conmigo mismo no haber empezado, ¿verdad? Entonces, pero algo que me gustaría es, el doctor tiene muchas herramientas y parte de lo que creo que es importante de este podcast es que la gente se vaya con algo práctico. Doctor, entonces yo creo que usted ya tiene un conjunto de cosas que le está dando sobre todo a los residentes y a los que están empezando, e incluso, digamos, a las personas como documentos y herramientas y libros lo que me gustaría es como que nos mencione cuáles son algunas de esas cosas. Todas estas cosas las vamos a poner en las notas del show. Pero la idea, nuestro foco de llamar y mío, y creo y estoy seguro que en este momento suyo también es ayudar, ¿verdad? Porque yo pienso, en este momento es muy curioso porque usted lo que le hizo con su secretaria es, está ayudando a los pacientes. A veces usted refiere a otro cirujano porque es mejor para esa persona, pero al final de cuentas, marketing médico es educar y vender es ayudar, nada más. Esas son todas las cosas. Y a veces la gente dice, yo soy médico, yo no vendo, y es como, estás ayudando, ayudando. Entonces yo en este momento me gustaría preguntarle a usted, ¿cuáles son esas herramientas que usted, en las que ha destilado estos pasos y cuáles son con las cuales usted empezaría para irse educando antes de invertir en un curso, antes de sacar una maestría o algo? Bueno, realmente nosotros le hemos buscado qué herramientas le podemos entregar a cada médico que les ayude a convertirse sus consultorios en empresas. Entonces, pues humildemente, digamos, hemos ido creando algunas herramientas. Una de ellas la mencioné que es el podcast. Entonces yo digo, no tienes dinero, oye el podcast, este u otros. Hay otros podcasts que escuchar Oh, buenísimos que van a empezar a abrir la mente. Y yo lo he logrado, ¿sabes? Yo me encuentro en los congresos con residentes que pues están bajitos de recursos y de tiempo y me dicen, doctor, yo estoy escuchando su podcast, gracias, qué bueno. Yo me siento súper feliz. claro. Yo le digo, vea, cuando necesite algo, llámeme, aquí está mi WhatsApp, lo que necesite, no vaya a cometer los errores que yo cometí, yo le ayudo. Entonces, ahí está el podcast con una cantidad de información. Este podcast seguro también les va a servir. ¿Qué sigue de ahí? Nosotros tenemos un siguiente nivel, que es que tenemos este curso online que tiene 11 horas, que está muy estructurado y que tiene pues como una forma y un paso a paso y que además tienen derecho a 2 horas que se pueden tomar en cualquier momento del curso, 2 horas de asesoría uno a uno con el equipo, con mi equipo. Entonces no estoy yo solo, sino que también está una ingeniera administrativa y un administrador de negocios que les van a escuchar y les vamos a decir, bueno, ¿cómo vas en el curso? ¿Qué estás pensando? ¿Qué quieres a futuro? Bueno, ese es el curso online. Tenemos también, pues yo vengo dando conferencias en congresos nacionales e internacionales de medicina, la mayoría de cirugía plástica por mi especialidad, pero la verdad que me encantaría estar en otras especialidades, dando las conferencias en las cuales muchas veces
dos o tres médicos se inquietan y por lo menos empiezan a escuchar el podcast o por lo menos empiezan a pensar de una manera un poquito distinta. Ya, o sea, yo me quedo contento con eso. Si impactamos en esas conferencias como invitado, también algunas empresas nos han invitado a nosotros a dar conferencias, talleres. Sí. Entonces, reúnen a todos los miembros y también esa es otra cosa que hacemos. Agremiaciones y laboratorios y clínicas nos han contratado para elaborar unos talleres en los cuales nosotros les enseñamos, les damos herramientas a los médicos para que ellos pues fortalezcan sus consultorios y se conviertan en mejores gestionadores de sus consultas y sean empresas y no esos consultorios que nosotros llamamos que los manejamos como tiendas. Y el máximo nivel de todo lo que nosotros hacemos se llama Mumbo Black, en el cual nosotros nos vamos al consultorio del doctor y semanalmente, pero primero hacemos una evaluación y semanalmente nos reunimos con ellos para ir interviniendo el consultorio y al profesional en lo que él lo requiere. Entonces, Es como el identificamos ingeniero que usted contrató, pero ya con esteroides y todo su ah, conocimiento. con esteroides y además hemos visto una cosa que nos ha encantado porque ya hemos terminado varios periodos de esos 4 meses y muchos nos dicen, yo quiero que ustedes me acompañen en la gestión de mi consultorio. Entonces, mensualmente hacemos una reunión y seguimos con ellos gestionándoles y ayudándoles, ya mirando resultados, mirando los KPIs, mirando los objetivos, haciendo las reuniones de cada cuarto de año. Entonces, le damos como ese acompañamiento para que el médico no quede como quede yo solo haciendo todo, sino que le damos ese acompañamiento. Y hay otra cosa que todavía no estamos haciendo, que no tenemos, pero que vamos a hacer, y es tener un sistema de administración delegada. Entonces, Mumbo, colocarle un profesional al médico en el consultorio para que él se dedique a la administración y la gestión, nos reporte a nosotros y el doctor pues se dedique a lo que él sabe hacer, que es consulta o cirugía, lo que sea, y no se tenga que preocupar tanto por la gestión. Entonces, en eso estamos. Sabemos que es una tarea dura, pero ahí vamos Ah, trabajando. doctor, avíseme apenas saque eso porque le tengo un montón de clientes aquí en México que le pasarían la tarjeta inmediatamente. Entonces, para que se motive, y además me solucionaría muchos problemas a mí también. Entonces, para que se motive. Lo que hemos visto es que es muy difícil llegar a esa etapa de primera vez. No, No, tienes que esto es un sentir el dolor proceso. primero. No, 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 Es un esto es un proceso. proceso. Las Eh, personas empiezan, toman el curso, sí, hacen la asesoría, después ven la necesidad, entonces, pues poco a poco, porque, repito, en el curso hay un tema de mindset, y si el mindset no cambia, es muy difícil después lograr esa transformación que de pronto el médico está esperando y que no la logra de milagro, sino que es que te tiene que involucrar. claro. Interesantísimo esto, doctor. Me parece muy inspirador, muy útil y pienso que los profesionales de la salud, los cirujanos, de verdad lo van a agradecer. Todo esto que ya se ha hecho y también lo que va a hacer me parece maravilloso, porque muchas de estas cosas que usted está haciendo, a veces a Jean-Marc y a mí nos está tocando ayudarles, ¿verdad? Porque es como, mira, aplican el producto de Jean-Marc, que es Cora, que es fantástico, pero no hay administrador. Entonces Jean-Marc que tiene un equipo ahí de Harvard, de Tesla, de todo, man, son así como los super amigos, son todos excelentes, pero no hay con quién hablar. O sea, entonces es como, como que yo a veces le paso ese cliente de Jean-Marc y Jean-Marc me dice, es que no hay un administrador. Y eso no puede, ningún proveedor, ninguna tecnología, si no hay alguien que pueda ayudar a ejecutarlo, va a funcionar. Sí, y Es muy... además tener, por ejemplo, tener un administrador. Entonces dicen, el problema es un administrador. No, sí, entonces nombrémoslo. Busquemos un administrador. Y entonces, El problema nunca es un administrador. claro que no. El problema es el mindset. El primer problema siempre es el mindset y evolucionar el mindset de uno es lo más potente porque cada pensamiento que tienes está filtrado a través de tu mindset. Entonces multiplica ese impacto por el número de pensamientos que tienes por día y eso te ayuda a dimensionalizar la importancia del mindset. Lo tengo clarísimo. Por eso, Sí, realmente, la primera parte del curso que tenemos es mindset. Qué interesante. Eso es lo primero. Buenísimo. increíble, qué increíble. Llamar- yo sé que ya podemos hablar 200.000 años, pero el doctor tiene otras Sí. ocupaciones. Y creo Ah, que, bueno, los invito a lo siguiente. Ahora que ya estoy con el tema de mindset, quiero hacerles una invitación oficial para que hagamos un evento en México, uno en Costa Rica y uno en Colombia.
Me encantaría, maravilloso. Sí, a mí me encantaría, la verdad es que he aprendido un montón de usted, doctor. Este ha sido mi episodio favorito hasta ahora. Qué bárbaro, los otros se van a resentir, Jean-Marc, qué bárbaro. No importa, todo el mundo Vale. sabe que hay un hijo favorito, no, mentira. No, de verdad ha sido increíble y respeto mucho la labor que ha hecho, respeto mucho la manera en que usted se hizo, ¿verdad? Y ahora cómo está devolviendo a la comunidad médica me parece increíble, así que muchísimas gracias. Genial, buenísimo. Creo que este es el inicio de una bonita amistad. Jean-Marc, algunas últimas preguntas. Bueno, nada más con respecto a esto. Doctor, cuéntenos dónde las personas lo pueden. Bueno, algo que eso me gusta mucho es, ha mencionado algunos libros. Las últimas preguntas son, dígame 3 libros que ustedes recomendaría a un cirujano plástico que esté como a medio camino, que debería leer. Ya dijo uno, el de 7 hábitos de altamente efectiva. ¿Cuáles serían los otros 2 libros que usted empezaría a leer? Eh, Mire, les voy a decir un autor que es Simon Sinek. Simon Tiene Sinek. varios libros, se los recomiendo. Encuentra tu porqué. Guay. Ese libro es maravilloso. Quien no tenga mucho tiempo de leer o no crea, vayan a YouTube porque tiene un video donde habla sobre el círculo dorado y Gratis. pues ilustrador. Ese es otro libro muy bueno. Hay uno que ya es un poco más específico, no tanto de mindset, sino de cómo relacionarse y es cómo ganar amigos y influir sobre las personas. Lo Ok. recomiendan mucho, es como muy acartonado que todo el mundo recomienda el libro, pero la verdad es que es ganador. Es un libro ganador que yo creo que cualquiera lo debería leer. Entonces, esos 3 me parecen muy buenos. Hay muchos, yo leo muchísimo. Miren, yo adquirí el hábito porque no lo tenía de levantarme todos los días a las 5 de la mañana a leer. Entonces me encanta leer y leo es de eso, no leo de medicina. Esa hora es para leer de otra cosa. Excelente. Y nada más para las personas que han estado escuchando esto, cuéntenos en qué lugares lo pueden encontrar, en internet, en redes sociales, dónde es que usted comparte todos estos regalos que está dando. Bueno, nosotros tenemos una página web, un sitio web que está como www.mumbo.org. El Mumbo está en nuestro logo, pero se deletrea Munbou. Entonces, mumbo.org. Así también nos pueden encontrar en Spotify, donde está el podcast, que también se llama Médicos Emprendedores. ¿Sí? Y también tenemos pues nuestro sitio en Instagram, que es mumbo-call, donde permanentemente estamos haciendo publicaciones y recientemente comenzamos a hacer lives. Estoy haciendo en vivo cada 15 días, hablando de algún tema. Ahí se conectan algunos médicos, poquiticos, pero con que uno se conecte y le transformemos su manera de pensar, para mí eso basta. Excelente. Agregamos todos los enlaces en la descripción del video para los que estén viendo el podcast. Buenísimo, Jean-Marc, unas últimas palabras, ahora que estás inspirado, puedes echarte una del No, Buda. no, muchísimas gracias, doctor. La verdad que fue espectacular. Y nada, me encanta la misión, como dije. Y estoy muy emocionado por seguir hablando con usted y seguir aprendiendo usted. Buenísimo, nos vamos a ver en México, en Ciudad de México, en San José y en Medellín, sospecho, para que el doctor le quede cerca. Ahorita nos vamos a inventar qué tipo, si puede ser una cena de 3 cirujanos o puede ser un evento de 1000 personas. Vamos a ver qué tal que hacemos. No, maravilloso, me parece que tenemos una misión clara y vamos tras ella. Buenísimo, me alegra que encontramos un nuevo. Éramos Sancho Panza y el Quijote. Claramente Jean-Marc que es más flaco que yo, es el Quijote. Y ahora soy Sancho Panza, pero ya tengo tenemos otro afiliado a este grupo. Otro integrante. Rocinante. Bueno, buenísimo, doctor. Muchísimas gracias, Jean-Marc. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Bueno, Que muchas esté muy gracias. bien. Chao.